Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esta herramienta, la cual básicamente es una extensión de los modelos de planeación financiera que vimos en la lección pasada, o en más bien la herramienta pasada. Y en este caso, bueno, vamos a ver que si bien podemos generar esta misma planeación financiera, también nos permite identificar cuál es la necesidad de financiamiento externo que se necesita conforme a la proyección y al crecimiento que se tiene proyectado a la empresa. Existe este punto en el cual la utilidad de la empresa es capaz de financiar su crecimiento, pero llega un punto en el que el crecimiento es tan grande que la utilidad misma de la empresa ya no es capaz de financiar ese crecimiento y por lo tanto la empresa requiere buscar este financiamiento para generar ese crecimiento que tiene proyectado. En este escenario pues tenemos la misma información de siempre de los estados financieros, el balance general, y acá tenemos el estado de resultado integral. Y aquí es en donde comenzamos básicamente referenciando la información del balance general. Aquí se llama o tiene este color café porque es solamente la información referente a un año y acá arriba lo tenemos de 2 años. Pero bueno, vamos a ver cómo aquí básicamente estamos referenciando la información, no estamos haciendo ningún ajuste, ningún cambio y empezamos a generar el análisis en este punto en donde podemos considerar un porcentaje de ventas proyectadas, como ya habíamos visto, o podemos considerar algunas ventas proyectadas personalizadas. En vez de 5,000 podemos poner 5,100, 5,200 y todos los análisis, todas las celdas que están formuladas van a generar estos ajustes automáticos. Por otro lado, también vamos a generar esta identificación de algunas variables que nos van a ser de utilidad para aplicar al mismo modelo de planeación que estemos desarrollando y asegurarnos de que el modelo que estamos desarrollando cumpla con los porcentajes y el comportamiento financiero que se está observando hasta ahora en la empresa, y de esta forma asegurarnos de que todo sea congruente. Tenemos esta razón de deuda a equity, que básicamente nos dice a cuánto corresponde la deuda con relación al equity, es decir, que la deuda es equivalente a 1.33 veces el capital de la empresa en este caso. Entonces vemos la información formulada, la tenemos aquí. Tenemos como tal esta suma de la deuda dividida entre el equity y es así como nos da esa información. Vamos a hacer una suposición en este punto. En un modelo de planeación que hicimos en el video pasado, en la herramienta pasada, vimos cómo podemos partir bajo la suposición de que, por ejemplo, las cuentas por pagar incrementan conforme van incrementando las ventas. Y aquí vamos a ver lo que nos dice esta leyenda. Se supondrá que la deuda total que se asume no cambia de acuerdo a las ventas. Esta suposición no es tan restrictiva como parece. Después de todo, si cualesquiera pasivos circulantes, como las cuentas por pagar, varían con las ventas, se puede suponer que tales cuentas se han deducido del activo circulante. Es decir, que, por ejemplo, si proveedores crece, eso implica que también esa diferencia con los proveedores o en la cuenta de proveedores implica que también debe crecer el inventario. Esa deuda o esa cuenta que se tiene por pagar con los proveedores se tiene de forma física, de forma efectiva al interior de los activos circulantes. Por lo tanto, en realidad no tiene consecuencias muy restrictivas, tal como lo mencionan en este caso los autores del libro. Pero vamos a ver que básicamente se hace esta mención porque ya en este escenario no se va a considerar ese incremento o no se va a considerar ese desglose, lo cual nos permite generar este escenario de planeación de una forma más sencilla, más clara, que nos permita comprender el funcionamiento de las finanzas, sí, pero sin tener que meternos a tanto detalle y a los ajustes de las cuentas de forma puntual, tal como lo tuvimos que hacer lección pasada. Entonces, en este caso vamos a ver que la deuda, pues básicamente es la información tal cual de la deuda. El capital contable solamente está considerando la adición a las utilidades retenidas de este último periodo, por lo tanto, el capital contable es meramente lo que se tiene en el escenario base, aquí lo tenemos, y se le suman las utilidades retenidas, ¿no? Y por el otro lado, tanto los activos circulantes como los activos fijos ya comienzan a generar esta proyección de crecimiento
acorde al porcentaje del incremento de ventas. Es decir, este modelo está bajo la suposición de que el balance general y los activos que generan las ventas deben de crecer conforme a esas ventas. Por lo tanto, si el 100% de nuestros activos generan el 100% de las ventas, el 130% de las ventas deberá ser generado por el 130% de los activos, y bajo ese supuesto podemos generar estos modelos de planeación de forma sencilla bajo estos supuestos, vaya. Es así como encontramos que el financiamiento externo requerido o financiamiento externo necesario en este caso es de este valor que tenemos aquí, 832, lo cual implicaría un incremento total en activos de 939.5, y asumiendo que la administración no busque nuevos aportes de equity, tal como lo hicimos en los escenarios de la lección pasada o de la herramienta pasada, la deuda, o más bien este incremento, este financiamiento externo requerido va a entrar al 100% como deuda. Por lo tanto, tendríamos una deuda total nueva de 2.980. La nueva razón deuda a equity, en vez de lo que vimos hace un momento de 1.33, en este escenario sería de 1.74. El hecho de considerar ese incremento en la deuda implica que ahora hay más deuda en la capitalización total de la empresa, lo que implica que la estructura de capital de la empresa tiende más a estar conformada por deuda que por equity, ¿no? Y eso es lo que nos dicen estos números. Al inicio, por ejemplo, del periodo pasado, la deuda era equivalente a 1.33 veces el capital social, y en este nuevo escenario la deuda es equivalente a 1.74 veces ese capital social, considerando inclusive el incremento de las utilidades retenidas, porque el 100% del periodo 1 no es el 100% del periodo 2. En este caso, si estas utilidades retenidas representan el 5%, por ejemplo, del 100% del capital que había antes, entonces este incremento o esta diferencia ya no está en relación al 100%, sino ahora al 105% que hay. Si antes eran $1,000 de financiamiento y ahora tenemos en este nuevo periodo 1,050, eso implica que esta deuda pues también tiene que crecer de forma excedente conforme ha crecido la capitalización social. Entonces, bueno, ese tipo de análisis nos permiten comprender cómo es que se comportaría esta capitalización total de la empresa y por ende su estructura de capital. Ahora vamos a ver otro modelo de planeación financiera, en este caso por aproximación del porcentaje de ventas, intereses y depreciación, y algo que han tenido en común todos los modelos de planeación financiera que hemos visto hasta ahora, tanto en la herramienta pasada, en las lecciones de la herramienta pasada, como en este modelo que acabamos de ver, es que estos modelos de planeación están bajo la suposición de que un incremento en las ventas requiere un incremento en los activos. Y en este escenario vamos a comenzar a partir de la base en la cual los cambios los vamos a basar en la información del estado de resultado integral, y ya no tanto como lo estuvimos haciendo creciendo los activos o tomando como referencia, como base, el estado de situación financiera o el balance general. Entonces vamos a identificar esa relación porcentual de estas variables que tenemos en el estado de resultado integral, y a partir de ahí vamos a ir construyendo este nuevo modelo que también nos va a permitir comprender la empresa desde una perspectiva distinta, y para ello es tan importante también que conozcamos y estemos familiarizados con el comportamiento de las finanzas de nuestra empresa, porque a lo mejor para nosotros es mejor utilizar este modelo y no los modelos que se basan a partir del estado o el balance general, y eso se define de acuerdo a que a lo mejor a través de los periodos que tenemos nosotros como históricos podemos identificar ciertas constantes al respecto de la paridad o los porcentajes que se presentan en el estado de resultado integral, lo cual podría considerarse como que a lo mejor el mejor modelo de planeación financiera para nosotros sería un modelo que se basara en el estado de resultado integral. Entonces, teniendo esta información, vamos a ver, bueno, hasta este punto básicamente estamos referenciando la información del escenario base. Nuevamente tenemos el porcentaje de ventas proyectadas para generar todo el modelo de planeación financiera.
o podemos utilizar un número de ventas personalizado, y a partir de este punto identificamos estas razones que son las que nos van a permitir darle sentido y asegurarnos de que el modelo de planeación que vamos a desarrollar enseguida sea realista, sea congruente con la situación actual que tenemos y básicamente sea lo más apegado a la realidad posible. Por lo tanto, vemos que el porcentaje del costo de las ventas es el 86%, la tasa de depreciación es solo el 8% de las ventas, los intereses son el 5%, la tasa tributaria es del 49% de las utilidades, la razón de pago se refiere a la razón de pago de dividendos, es decir, del 100% de utilidades cuánto va a ser dividendos y como consecuente el restante va a ser la reinversión que se puede utilizar para el bootstrap para generar este crecimiento sostenible. Y la razón de intensidad de capital, como vimos en algún modelo de planeación en la herramienta pasada, nos dice esta relación que hay con los activos y las ventas generadas, es decir que los activos son el 49% de las ventas que se generan, y eso lo podemos comprobar yendo aquí arriba. De modo que vemos que los activos se dividen entre las ventas y eso nos da que los activos son equivalentes al 49% de esas ventas. Y de ese 100% de activos que están generando las ventas que tenemos en este escenario, ¿cuál es el porcentaje que se relaciona con los activos fijos, ¿no? Para generar esta identificación de cuáles son esos incrementos en los activos fijos y cuáles son esos incrementos en los activos circulantes, dado que el incremento en los activos circulantes puede ser financiado o puede ser resarcido a través de obligaciones a corto plazo en el pasivo circulante, y por el lado de los activos fijos, esos activos fijos deben ser financiados con capital a largo plazo. Entonces, la estructura de capital también depende de esta información. Y esta información es la que vamos a utilizar para generar este modelo que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos subrayadas estas cuentas, en donde estas cuentas son las que pueden generar intereses que tenemos aquí seleccionadas en este estado de resultado integral pro forma. Y aquí tenemos la contradicción de que conforme cambiemos a estas variables que tenemos aquí, el resultado va a variar. Es decir, conforme a una mayor deuda que tengamos en nuestro estado de situación financiera, la utilidad neta generada y por ende la adición a las utilidades retenidas va a cambiar. Entonces, si nosotros estamos utilizando este escenario para identificar cuál es el financiamiento necesario que necesitamos, pero a la vez ese resultado depende del valor en sí mismo, se genera una contradicción y una complicación a la hora de generar este modelo. Por lo tanto, es así que llegamos con estas leyendas que tenemos aquí, en donde vemos que para actualizar este cálculo, debido a que consta de cálculos en circuito, como comentaba, que tienen que ver entre sí, se requiere pasar el valor del financiamiento externo requerido de la fila previa en valor a la siguiente celda. Aquí tenemos otra mención, hazlo unas cuantas veces hasta que el valor en ambas celdas se mantenga prácticamente igual. Bueno, aquí ya lo tengo hecho, pero imaginemos que yo aquí tuviera 0, o sea que apenas estoy empezando el análisis. Esto implicaría que este financiamiento externo requerido afectaría a nuestro estado de resultados en el sentido de que los intereses serían básicamente los intereses que ya tenemos, no estaríamos incrementándolos, pero eso no nos permitiría cuadrar nuestro lado derecho con nuestro lado izquierdo, desde luego. Entonces, aquí tendríamos que comenzar a hacer este cálculo de los números, dado que esta otra fórmula, esta otra casilla que tenemos aquí, vamos a ver qué es lo que nos dice. Está dada a partir precisamente de la diferencia de los activos totales con el financiamiento que tenemos del lado derecho. Por lo tanto, no podemos llegar a cuadrar y que haga sentido si no generamos esta determinación de este financiamiento externo requerido de forma eficiente. Por lo tanto, vamos a primero quitar las flechas y, tal como dicen los comentarios, voy a comenzar con 820, por ejemplo, y se hace este cálculo, ¿no? Ahora, voy a poner 835.27. Ok. Y hago nuevamente
actualizó la celda y ahora sí se mantienen prácticamente igual. Simplemente cambiando el valor un par de veces nos permite identificar el punto óptimo en el cual pues ya podemos identificar este financiamiento externo requerido. Es decir, con este financiamiento externo requerido se generarían esos intereses y con esos intereses se generarían esos resultados, básicamente, y de esta forma ya podemos identificar este financiamiento externo requerido, el cual tenemos en esta celda. Básicamente vemos aquí el incremento en activos circulantes en ambos escenarios. Y una vez que identificamos este incremento en activos circulantes, podemos saber también si sabemos que esos activos circulantes son activos a corto plazo, también podemos suponer que las obligaciones que podemos contraer para financiar esos activos a corto plazo serían obligaciones también a corto plazo. Por lo tanto, el incremento en notas por pagar, que básicamente son deudas a corto plazo, es decir, referente al pasivo circulante, es igual al mismo incremento en activos circulantes. Y como consecuente, tenemos que el incremento en la deuda a largo plazo, es decir, ya no financiamiento a corto plazo, sino a largo plazo, pues es la diferencia de lo que tenemos aquí. Es la diferencia del financiamiento externo requerido con lo que ya identificamos que pudiéramos considerar como financiamiento a corto plazo. Por lo tanto, existe una necesidad de generar este financiamiento a largo plazo por 454,94. Y bueno, en su momento también hice este comentario, pero desde esta perspectiva podemos generar e interpretar esta información a partir de los flujos de efectivo financieros. Recordemos que existen esos tres flujos de efectivos financieros: el operativo, el referente al cambio en capital de trabajo neto, que tiene que ver con esto que estoy subrayando, que es referente a activos y pasivos circulantes, y el tercer flujo sería el gasto en capital, que sería lo referente o lo que describe el cambio, en este caso, con la deuda a largo plazo. Por lo tanto, una vez que ya tenemos identificados cuál es ese financiamiento necesario para llevar a cabo esta operación, podemos generar o podemos cambiar esta información en el balance general que tenemos arriba, y los estados pro forma serían estos que tenemos aquí. Y vemos ahora sí que ambos lados, el activo total y el financiamiento, ahora sí cuadra. Ya tenemos pues el indicador de que este modelo y este balance general está bien desarrollado y está generando un encuadre perfecto, lo cual significa que está bien desarrollado. Y por otro lado, podemos meternos a analizar un poco el estado de resultado integral, ya que ahora sí este sería el escenario el cual pudiéramos estar esperando que sucediera en dado caso de que todas las variables se mantengan según la consideración de este modelo. Y es así que podemos obtener esta información y generar esta planeación, ahora ya no tanto desde una perspectiva o tomando como base la información que nos proporciona el balance general, sino ahora tomando en consideración el estado de resultado integral. Y bueno, ahora quiero seguir continuando y vamos a mencionar algunas características más a detalle al respecto del crecimiento sostenible y el financiamiento externo requerido. Vamos a ver primero, aquí tenemos una tabla en la cual vemos un crecimiento y vemos cómo es que se comporta. Por ejemplo, con un crecimiento de un 1% de ventas y así hasta tener un crecimiento de un 25% de las ventas, y cómo este crecimiento en las ventas impactaría los activos. Es decir, sabemos que los activos son 3.758, por lo tanto, un incremento de un 1% implicaría este 37.58, y así vemos con cada uno de estos cambios porcentuales cómo es que va cambiando y cuál es ese cambio en los activos totales. Y por otro lado también sabemos que las utilidades retenidas actuales son de 86, por lo tanto el incrementarle un 1% implicaría que las utilidades en este nuevo escenario serían de 86.86, el incrementarle un 10% serían 94, y así. De la misma forma que en los otros escenarios vamos viendo cómo estas variables van generando este cambio en su impacto. Y también vemos aquí algo muy característico, muy curioso. En esta columna del financiamiento externo requerido, vemos que aquí este valor es negativo, lo que significa que las utilidades retenidas son suficientes para financiar el crecimiento de la empresa. No hay necesidad de buscar financiamiento externo si se considera un crecimiento de un 1%. Pero si consideráramos, por ejemplo, un crecimiento de un 3%,
¿Cuál sería ese escenario? Bueno, en este caso vemos que habría una necesidad de financiamiento, un financiamiento externo requerido de 24.16. Esto implicaría que la empresa no es capaz de autofinanciar su crecimiento y habría esta necesidad de salir allá afuera y buscar levantar capital para hacer frente con este escenario y con las exigencias de financiamiento que requiere este crecimiento que se tiene proyectado. Es así como vemos que entre el 1 y el 3% se genera este salto o este cambio, llegamos a esta línea en la cual cruzamos desde una situación en la cual la empresa puede autofinanciar su crecimiento y pasamos a una situación en la cual ya la empresa no es capaz de seguir financiando su propio crecimiento. Y tenemos también esta columna que nos dice la relación o la razón de la deuda a equity en la situación actual, considerando un crecimiento tan solo de un 1% de las ventas, tenemos que la deuda es equivalente a 1.24 veces el equity, es decir, el capital social o el financiamiento propio. Y como comentamos, en la medida que se requiere una mayor exigencia, un mayor financiamiento, en la medida que este FER es negativo, la deuda a equity tiende a bajar porque eso significa que el capital social tiende a crecer más rápido que las necesidades de financiamiento, por lo tanto la empresa es capaz de autofinanciar su crecimiento y en la medida que esto no sea así, en la medida que se requiera financiar este crecimiento con deuda, esta razón de deuda a equity tiende a subir. Como vemos en este escenario, por ejemplo, considerando un crecimiento de un 5%, tenemos esta necesidad de incremento en los activos, lo cual implicaría también este resultado en las utilidades retenidas y como consecuente este financiamiento externo requerido, lo cual cambiaría esta razón de deuda a equity de pasar de 1.33, que es la situación actual en la cual estamos, que vimos en la parte superior, a llegar a este escenario en el cual esta razón de deuda a equity sería que la deuda es equivalente a 1.74 veces el capital social. Y es así como podemos generar esta interpretación, este análisis, y podemos conocer cuál es la estructura financiera y cuál es el comportamiento a partir de generar esta relación entre las variables y nuevamente comprender la situación financiera de nuestra empresa. Vamos a ver que conforme a este cuadro que estamos proyectando aquí, podemos llegar a esta tabla en la cual podemos ver el crecimiento con un crecimiento de ventas, que es lo que tenemos en la parte inferior, y vemos en el punto en el que cruza el crecimiento de los activos y que este crecimiento de los activos es superior que la participación de las utilidades retenidas, es ahí en donde surge la necesidad de conseguir un financiamiento externo. En este caso vemos que el punto en el cual esta línea azul supera a la línea naranja sucede aproximadamente en un 2.30 y tantos por ciento aproximadamente. Y acá abajo vamos a ver, es la misma gráfica, pero ahora estamos viéndolo desde una perspectiva en la cual vemos que en la parte inferior, en la medida en la cual esta línea azul se mantenga por debajo de este cero, este financiamiento externo requerido, eso implica que la empresa es capaz de generar un crecimiento orgánico, un crecimiento interno. Y en la medida que la empresa crezca tan rápido que sus propios flujos no sean capaces de financiar su propio crecimiento, eso implica que la empresa tiene esta necesidad de salir allá afuera y buscar inversión externa. Una vez que vemos esta información, vamos a ver algunas razones que nos dan una perspectiva adicional al respecto de esta información que estamos analizando. Y vamos a ver esta razón de crecimiento interno. Esta razón es una tasa de crecimiento potencial sin requerimiento de inversión externa, es decir, con uso de utilidades retenidas. Esta tasa literal es la que se encuentra en este punto en el cual esta línea azul supera el 0%, es decir, nos dice conforme a los flujos que la empresa está generando de forma orgánica, qué tanto crecimiento es capaz de autofinanciarse. Es decir, en este escenario, esta empresa puede financiarse un crecimiento de hasta el 2.34% en sus ventas, y si sus ventas proyectan un número superior a ese porcentaje, empieza a existir esta necesidad de salir allá afuera y buscar este financiamiento externo requerido. Para calcularlo se requiere pues el cálculo del ROA, el rendimiento sobre los activos, que se utiliza al interior de esta fórmula y nuevamente podemos
meternos a analizar a detalle la fórmula en esta celda. Y otra razón que nos da información muy interesante al respecto de este análisis que estamos realizando es esta tasa de crecimiento sostenible, que nos dice básicamente cuál es esta tasa en la cual las utilidades retenidas compensan o son equivalentes a la deuda necesaria para crecer. Por lo tanto, la razón deuda a equity se mantiene. Y para explicar un poco esta razón de crecimiento sostenible, tenemos que si en este periodo 1 nuestro equity es de, digamos, $1,000, que sea el 100%, y las utilidades fueran de $50, lo que es equivalente a un 5%, en el periodo 2, esa reinversión de este 5% implicaría que este equity pasaría a ser un 105%, lo cual haría que la deuda, si la deuda fuera 100 en este escenario 2 también, eso implicaría que la deuda tuviera menos peso. Por lo tanto, si la deuda creciera ese 5%, ese sería el punto en el cual la razón de deuda, eso implicaría que ese sería el punto en el cual la razón de deuda a equity se mantiene constante. Es decir, conforme a las utilidades retenidas, identificar esa tasa de crecimiento que traiga consigo una posibilidad de mantener la misma estructura de capital de forma porcentual. Y una vez que vemos esto, básicamente para calcular esta razón de crecimiento sostenible se tiene que calcular el ROE, que se hace de esta forma, y obtenemos esta razón de crecimiento sostenible que nos dice que en la medida en la cual la empresa crezca un 5.64% o menos, la relación entre el capital y la deuda se mantiene, o inclusive si la empresa crece menos, el capital puede cada vez más ir generando un mayor porcentaje en la capitalización total de la empresa. Pero sin embargo, si el crecimiento sostenible supera esta barrera, digamos que es un 10%, en esa medida, las necesidades de inversión o el financiamiento externo requerido que entraría como deuda implicaría que cada vez más la deuda tuviera un mayor peso en la estructura de capital de la empresa. Esta información es muy útil para analizar en tu empresa y para dar una noción, una perspectiva de cuál es la situación desde una perspectiva financiera y acorde a su estructura de capital. Y ya para acabar esta lección, vamos a ver, aquí tengo un último ejemplo de financiamiento externo requerido. En este caso vemos que a continuación se muestran los estados financieros más recientes de Hein Inc. Tenemos el estado de resultados, tenemos el estado de situación financiera y vemos esta leyenda, la cual dice: los activos y los costos son proporcionales a las ventas, las deudas y el capital contable no lo son, se pagó un dividendo de $3,500 y la compañía desea mantener una razón constante de pago de dividendos, se ha proyectado que las ventas del próximo año sean de $40,426 y la pregunta aquí es: ¿qué cantidad de financiamiento externo se necesita? Es así como vemos, pues aquí también concluimos con alguna información adicional que necesitamos para generar este modelo de planeación. Identificamos el porcentaje de incremento de ventas con relación a la información que introducimos. Y es así como generamos este estado de resultados pro forma. Nuevamente mencionar, tal como mencionan aquí en este ejemplo, el hecho de que se haya comprendido cuáles son estas similitudes o estas congruencias con relación a las variables financieras al interior de la empresa implica que sean capaces de identificar los mejores modelos de planeación financiera acorde a su situación específico. Por lo tanto, bueno, esa es una razón más por la cual es tan importante generar este análisis al interior de nuestra empresa, buscar comprender la situación de nuestra empresa y recordando un poco esta máxima que yo promuevo en esta formación de oxígeno, la cual es que la claridad en la comprensión de las finanzas es la eficiencia de su gestión. Entonces, el hecho de que podamos entender cómo se comportan las finanzas también nos va a proporcionar las herramientas necesarias para ser más óptimos y más eficientes en la toma de decisiones financieras. Como resultado de este análisis, tenemos este estado de resultado pro forma y también este estado de situación financiera pro forma e identificamos que aquí tenemos este financiamiento externo requerido, esta necesidad. Por lo tanto, esta es otra forma de realizar este análisis de una forma más sencilla. Nuevamente considerar pasar de lo general a lo específico, qué información conocemos de la empresa y cuáles son estos puntos a partir de los cuales podemos partir para generar un modelo que sea lo más apegado a la realidad y cuya información sea de una muy alta calidad.
Y básicamente esa es toda la información que tenemos en esta lección. Creo que es una herramienta que nos da esta perspectiva y nos permite comprender qué tanto podemos generar este bootstrap y qué tanto requerimos buscar este financiamiento externo dadas las circunstancias del crecimiento de la empresa, y nos permite tener esta perspectiva que nos puede ayudar en la toma de decisiones en cualquier área al interior de la empresa. Por lo tanto, creo que también es una herramienta muy poderosa y muy útil. Y básicamente eso es todo por esta herramienta. Nos vemos en la siguiente lección.